¿Te has preguntado cómo sería México hoy si no hubiera perdido tanta riqueza y poder frente a Estados Unidos? ¿Crees que la riqueza de los territorios que nos robaron nos hubiera convertido en una superpotencia o que lo hubiéramos dilapidado? ¿Ocuparía México el lugar que hoy tiene Estados Unidos? ¿Serían esas zonas perdidas para México hoy igual o menos prósperas? Pues yo soy Víctor y en este video lo vamos a descubrir. Como siempre, hay que empezar por el principio, así que hagamos un poco de historia. Volvamos al mapa de México luego de independizarse de la corona española en 1821. Si ves a la derecha, ese pequeño terreno gris es realmente Estados Unidos, y las fronteras naturales con México pasan por los ríos Rojo y Arkansas. Es decir, México solía tener mucho suelo al norte del río Bravo, que hoy es solo una frontera establecida con Texas. Concretamente, México poseía casi 4 millones de kilómetros cuadrados entre provincias y territorios que pasaron a ser poco más de 1.900.000 a partir del año 1848. Es decir, Estados Unidos nos arrebató el 55% de nuestro territorio nacional. Recuerda esta fecha, 1848. Para explicar qué pasó ahí, hay que trazar una línea cronológica de sucesos violentos, de guerras de conquistas y anexiones forzadas que tuvieron su origen en la inestabilidad política que vivió nuestro país. Y es que cuando México por fin se independizó y creó la Primera República, el país quedó muy golpeado económica y socialmente, pero la necesidad de conformarse como una nación libre llevó a poblar los extensos terrenos del norte, entre ellos California, Texas y Nuevo México. Como era mucho espacio que cubrir y sabían que esas tierras eran literalmente minas de oro esperando a ser explotadas, México comenzó a vender terrenos y parcelas a precios de gallina flaca, exentos de impuestos y sobre todo dando facilidades a los extranjeros que quisieran trabajar para hacer crecer la economía de México. Y así fue como el país vivió su primera gran ola migratoria y sobre todo Texas se convirtió en un atractivo para los extranjeros que se nacionalizaron para aprovechar los recursos y establecer sus industrias a cambio de acatar con las leyes mexicanas, y eso terminó por poblar al suelo mexicano. Para que te hagas una idea, en esa sección por cada nativo mexicano de habla hispana había 8 personas que hablaban inglés. Entonces, más temprano que tarde, la población estadounidense fue mayoría en Texas ya, que a su vez estaba unificado con el actual estado de Coahuila. Pero todo se mantenía bajo la Constitución y el Reglamento de México. Hasta cierto punto fue una relación ideal. Ellos venían a poblar y a movilizar la economía mexicana, mientras que veían beneficio de los recursos naturales para sus propias empresas. ¿Te suena familiar? Pero todo cambió cuando en 1827 se aprobó un plan estatal para abolir la esclavitud en Texas, y eso enfureció a los colonos estadounidenses del sur y fue el punto de partida para que el gobierno del entonces presidente estadounidense James K. Polk autorizara el avance de tropas por el río Bravo hacia el suelo mexicano, haciendo uso de una política extremista para combatir la amenaza extranjera a través de la llamada Doctrina Monroe. Esa doctrina Monroe sería la piedra angular de muchas intervenciones y acciones militares de Estados Unidos durante el largo de los siglos XIX y XX. Pero personajes como el presidente Polk, el general Winfield Scott o el secretario de Estado Nicholas Trist vieron más en esta política de seguridad una oportunidad única para aumentar sus riquezas y el poder territorial de Estados Unidos, a costa, claro, de despojar a los mexicanos y aborígenes de sus tierras que por derecho les pertenecían, apoyándose además en un Congreso corrupto que solo necesitaba un pretexto para iniciar la guerra en contra de México y obligarnos a firmar tratados para su propio beneficio con una pistola en la cabeza. Y desde entonces México fue perdiendo gradualmente sus tierras a través de 3 cesiones.
El Tratado de Velasco en 1836, que puso fin a la guerra entre México y Texas, quien se alzó en busca de su independencia y anexión a Estados Unidos bajo una plataforma de elección manipulada, donde México tuvo que retirar sus tropas y ver cómo Texas se autoproclamaba independiente a través del mandato de Sam Houston. Aún antes de que Estados Unidos añadiera a Texas a su mapa, en 1840, los estados mexicanos de Coahuila, ya separados de Texas, Nuevo León y Tamaulipas, unieron sus fuerzas para fundar la República del Río Grande en un intento de estado que quería independizarse de México, guiado por una fuerte ideología nacionalista que recibió el apoyo de Texas contra el gobierno centralista de la entonces República Mexicana, pero que afortunadamente para nosotros no duró ni un año hasta que sus propios líderes políticos se rindieron. Luego de eso, en 1845, el Congreso estadounidense votó por la anexión definitiva de Texas y sirvieron de amenaza a las tropas estadounidenses desplazadas en las costas del Golfo Mexicano, porque más allá de solo Texas, Estados Unidos reclamaba la cesión de Nuevo México y Alta California a cambio de una compensación de $25 millones de aquella época. México, en medio de esos interinatos e inestabilidad social, no cedió a las amenazas, pero además también se impuso a las nuevas fronteras y a la pérdida de Texas, y eso, bajo la conveniente doctrina Monroe, se tomó como una agresión a la seguridad de Estados Unidos, provocando de nuevo que Estados Unidos declarara oficialmente la guerra a México en 1846. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue firmado en 1848 bajo las condiciones estrictas e injustas que Estados Unidos impuso a México para terminar la guerra, y es lo que se considera el episodio más oscuro en la historia de nuestro México, porque entre las exigencias, ese tratado estipulaba la cesión total y definitiva de los territorios de México a Estados Unidos, de California, Nevada, Utah, Wyoming, Oklahoma, Kansas, así como partes de Colorado y Nuevo México, que luego excluirían porciones de suelo en el Tratado de la Mesilla, del que ya vamos a hablar. Luego siguió la renuncia de México a todas las reclamaciones sobre Texas, además de reconocer los límites del río Bravo como la frontera sur con Estados Unidos, además de aceptar el pago de $15 millones de la época solamente por la adquisición de más de la mitad del territorio mexicano como pago o pena de guerra. O sea, básicamente Estados Unidos obligó a México a entregar la mitad de todas sus tierras a cambio de solo $15 millones. Pero es que además el tratado original contemplaba la protección de los derechos y propiedades de ciudadanos mexicanos en estas tierras, cosa que luego el Congreso estadounidense tachó de la lista al momento de aprobar el Tratado de 1850. Y la cereza en el pastel, el Tratado o Venta de la Mesilla en 1854, que fue un acto de resignación de parte de México. Y es que en el 53 ambos países crearon comisionados para establecer los límites definitivos, donde se pusieron 53 marcadores a modo de línea fronteriza, muchos de ellos incorrectamente demarcados, por lo que hubo conflictos para ajustar las líneas y las fronteras entre México y Estados Unidos. Y esto llevó a los presidentes López de Santa Anna y Franklin Pierce a firmar el Tratado de la Mesilla, en donde México aceptaría vender las tierras al sur del río Gila y al oeste del río Bravo, aproximadamente unos 76.845 kilómetros cuadrados, a cambio de que Estados Unidos devolviera porciones de Arizona y Nuevo México que fueron robadas a México en 1848. Por este negocio, Estados Unidos puso también solamente $10 millones que se consideraron una inversión mínima para construir un nuevo sistema de ferrocarriles transcontinentales a lo largo del sur de la frontera, delimitando por fin la línea que dividiría a ambos países. Y por fortuna para México, esto paró ahí, porque años más tarde el presidente James Buchanan quería quitarle también a México toda la península de Baja California, también los estados de Sonora y Coahuila, con la excusa de que estaban más cerca de los límites estadounidenses que de la propia Ciudad de México. Pero además porque quería asumir el control de estas tierras, eliminando a las comunidades indígenas y peligrosos forajidos, como lo decían, que en esas épocas habitaban, ya que en esas zonas se conectaban los pasos comerciales más importantes al norte de México.
La injusticia que sufrió México al perder más de la mitad de su territorio quedó en evidencia desde el primer momento. Estados como California o Texas representan hoy una porción importante del fuerte aparato económico de Estados Unidos, pero también los demás territorios aportan a distintos mercados y sectores que tras casi 2 siglos de explotación de recursos, de expansión territorial, industrialización y sistemas descentralizados que definen la política estadounidense al llamado sueño americano, terminaron potenciando a Estados Unidos como una mina de riquezas prácticamente invaluable con el territorio que le robaron a México. Y para quien diga que no, veamos los datos. California, por ejemplo, se conoce como el Estado Dorado, pues en el siglo XIX se descubrieron importantes yacimientos de oro en todo el Valle de San Francisco y zonas cercanas. Quizá el descubrimiento más grande de este mineral, del oro, en toda la historia de su época, y eso provocó la llamada fiebre del oro. ¡Oro en California! Multitud de aventureros de todas las clases sociales se embarcan a la tierra prometida. Miles de chilenos se instalan en California. Son el núcleo extranjero más numeroso de la zona. Gracias a eso, California pasó de ser un terreno casi baldío, apenas ocupado por pueblitos, a una metrópolis colmada de inmigrantes, de trabajadores a nuevas ciudades, sistemas de transportes, líneas de ferrocarril y puestos, escuelas, iglesias y todo un ecosistema urbano que apenas en sus primeros años le generaron a Estados Unidos ganancias por más de $300 millones por un territorio por el que pagaron menos de $15 millones solo por esa porción. Hoy California es probablemente el estado más próspero y estable, con un Producto Interno Bruto de 3,000 millones y el mayor de Estados Unidos. Eso significa que si California se independizara, llegaría a ser la quinta economía más próspera del mundo. Por otro lado, Texas es otra megapotencia donde reside el epicentro mundial de la industria energética y la capital estadounidense del petróleo, gozando de un PIB que por sí solo iguala y en otros tiempos hubiese superado del todo a México con 1.8 mil millones de dólares. Solo estos dos monstruos representan más del 20% de la economía estadounidense. Pero si hablamos de otros estados robados como Utah o Wyoming, descubrimos que su peso en la calidad de vida y prosperidad, que en muchas ocasiones se conocen como el sueño americano, según reportes de firmas financieras, Utah y Wyoming están entre los estados con más índices de hogares de clase media, contando con tasas de impuestos sobre la renta más bajos y precios más accesibles, en parte gracias al gran crecimiento de empleo que han tenido pre- y post-pandemia. Y concretamente, Utah es reconocido como el estado con menor desigualdad de ingresos del país y es un importante centro de educación, de investigación y desarrollo tecnológico y tiene un buen flujo turístico y transporte moderno. En el caso de Wyoming, por ejemplo, es una potencia de la energía eólica que para el país tiene un 65% de producción minera, especialmente de carbón, porque de estos suelos se extraen 2/5 partes de todo el carbón que existe en Estados Unidos. De hecho, es tan importante Wyoming en este sentido que últimamente se estudia el aprovechamiento del carbón y sus residuos para lograr extraer elementos y tierras raras que serían esenciales para establecer una economía electrificada basada en minerales. Ahora mismo el noreste de Wyoming es el asentamiento de tierras raras más valiosas de todo Estados Unidos, generando una demanda de vehículos y equipos ultra avanzados para extraerlas, procesarlas y así impulsar el sector industrial. Y además, la energía también favorece la fabricación avanzada de las grandes empresas estadounidenses. Pero la gran pregunta es, ¿cómo sería México si aún gozara de todos estos territorios? Lamentablemente, no hay una respuesta concreta y nunca la habrá. Cuando se intenta trazar una línea histórica bajo la base de suposiciones, podemos caer en una especulación que se conoce como historia contrafactual, es decir, un análisis basado en algo meramente hipotético.
más vinculado a la literatura fantástica que al verdadero debate económico. Pero, si nos vamos a los datos duros de la historia y supusiéramos que México hubiera administrado y explotado esos territorios como lo hizo Estados Unidos después de que se los robara México, el resultado sí que sería impresionante. Y es que entre todos los territorios robados suman más de 80 millones de habitantes, sin mencionar los casi 4 millones de kilómetros cuadrados, México pasaría a ser el séptimo país más poblado del mundo, superando los 200 millones de personas. Los estados recuperados representarían entonces más del 80% de la economía mexicana, engrosando 5 veces más el Producto Interno Bruto de México hasta los 5,000 millones de dólares. En otras palabras, México sería la tercera economía más próspera del planeta, dejando atrás a otras potencias como Rusia, Japón, Alemania o Francia, pero como ves, ni aun con todo eso podríamos superar a la economía estadounidense. Pero sí seríamos la tercera. Claro que la calidad de vida de los mexicanos sería tal vez diferente, suponiendo que la riqueza se hubiera administrado de la misma forma que lo hizo Washington. Entonces hoy los mexicanos verían un incremento de casi 300% del Producto Interno Bruto a través de las industrias de consumo más importantes del mundo. Además, los nuevos estados mexicanos del norte tendrían la locomotora industrial más grande de Latinoamérica, integrando ciudades de primer orden global como Los Ángeles, San Francisco, Salt Lake City o Houston, con la que representan sus fábricas y sedes de las empresas tecnológicas más conocidas de Estados Unidos como Facebook, Apple y toda la cúpula de Silicon Valley. Pero, te repito, aún así, con todo y lo impresionante que suena, México aún no superaría a Estados Unidos ni en población ni en solidez económica a corto plazo. En todo caso, estaríamos a la misma altura. El gran problema de todo esto es que es una simple suposición. En el mejor de los escenarios, una utopía que académicos e historiadores suelen desmontarse preguntando: ¿sería Estados Unidos hoy igual de poderoso si no le hubiera robado a México? La otra gran pregunta es: ¿sería el Gran Norte tan rico y poderoso como lo es hoy si se hubiera quedado en las manos de México? Y bueno, como ya lo decíamos, la realidad de México es que en el siglo XIX fue muy compleja. El país era pobre, no había suficiente población para ocupar tantos kilómetros y en cualquier caso, el gobierno era incapaz de integrarlo y tener una jurisdicción eficiente. Muchos expertos concuerdan, por ejemplo, que aun si México hubiera salido victorioso ante Estados Unidos, habrían tardado mucho tiempo en ocupar y por ende en explotar y aprovechar esos recursos de todas esas tierras robadas, a menos que el México de aquel entonces hubiese podido implementar un agresivo y acelerado sistema de inmigración para atraer habitantes, preferentemente de habla hispana, para fortalecer su sentido de identidad y poblar esos territorios de manera acelerada. Pero sin pobladores es muy probable que el nivel de desarrollo interno de colosos como California o Texas no hubieran sido el mismo, y es que a la falta de población se sumaba entonces un factor más. México tardó más de 3 décadas en oficializar una constitución que aboliera al catolicismo y a la Iglesia como entes supremos inseparables del Estado y que jamás hubieran permitido que el sector protestante colonizara y trabajara dichas tierras. Incluso antes de la indudable fiebre del oro que siempre llegaría, lo más probable es que ni el Estado mexicano ni sus empresas hubieran podido contar con los recursos, con la mano de obra y con el conocimiento para explotarlo de la misma forma, y algunos historiadores piensan, por ejemplo, que eventualmente México habría podido vender muchas tierras en estados como Nuevo México, Arizona, Colorado y Nevada, atrayendo a plantadores, agricultores y colonos extranjeros que estuvieran interesados y que pudieran sacar un mejor provecho, como básicamente pasó con Texas. Y por otro lado, también hay que aceptar que en esos momentos de la historia, el desarrollo de México era muy turbio y sumergido en sus propias guerras internas de poder. Una división interna de grupos mexicanos con un precario sentido de nacionalidad que buscaban incluso a extranjeros para gobernar a México, y ya conocemos, por ejemplo, la clásica historia de Maximiliano de Habsburgo. Y por supuesto que esos errores de la historia nos traen a esta realidad, con un panorama de pobreza y desigualdad alarmante.
en donde el ingreso de los mexicanos hoy está ubicado en el 10% más pobre y hasta 32 veces menor de uno ubicado en el 10% más rico, donde analizando datos a gran escala en lo que va del siglo, más del 24% de los mexicanos no tiene ingresos para cubrir sus necesidades primordiales como educación, salud o alimentación. Tampoco pueden costearse su propia salud o una vivienda o a veces transporte. Así que en resumen, no podemos suponer sobre la base de lo que nunca sucedió, pero México pudo y sí puede aún ser uno de los países más prósperos del mundo. No se trata solo de una extensión geográfica, el territorio no es una excusa. Allí tenemos, por ejemplo, el caso de países como Dubái o Andorra, con territorios muchísimo más pequeños que México, pero con una riqueza más alentadora. Sobre todo, con una mejor distribución de la riqueza. No se trata de ver a toro pasado, porque una realidad que, aunque nos duela hay que decirlo, es que con el lastre de la corrupción que ha azotado a nuestro país, la riqueza de los territorios que hoy está en manos de Estados Unidos hubiera servido seguramente más que para catapultar a nuestro México querido, para hacer más ricos a unos cuantos, empobreciendo al resto del país. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de nuestros errores. México aún tiene muchísimos recursos invaluables para el mundo y una posición geopolítica envidiable. Saberla usar para generar riqueza depende solo de nosotros. Pero ahora me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees tú que sería hoy México si no hubiéramos perdido nuestro territorio frente a Estados Unidos? ¿Crees que la riqueza de esos territorios nos hubiera convertido en una superpotencia o que hubiera acabado en las manos de unos cuantos? Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.